Buenas tardes. Hola, Hola, ¿cómo estás, Elio? muy bien, Isabel. ¿Y tú Tenemos cómo te va? todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, y él se encuentra en este momento en Ciudad de México, ¿no? Sí, Ciudad de México. Bueno, bienvenido. El día de hoy tenemos el live denominado Crianza, Educación y Corrupción. Importancia de la responsabilidad de crianza de los hijos e hijas y su educación frente al fenómeno de la corrupción. Con nosotros se encuentra el doctor Elio Requena Bandes. Me permito leer una semblanza de su recorrido académico y de experiencia. Es bastante extenso para que puedan ubicar efectivamente nos encontramos con un invitado que tiene autoridad para hablar del tema, especialista en la materia, es abogado egresado de la Universidad Santa María y especialista en Derecho Procesal de la Universidad Católica Andrés Bello, estudios avanzados en Derecho de Familia de la misma universidad, curso de especialización en protección jurisdiccional de la Universidad Bandeirante de Brasil, estudios de posgrado de gerencia pública del Instituto Venezolano de Planificación, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, postdoctorado en Derecho, Educación y Relaciones Internacionales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, consultor nacional en apoyo a UNICEF en el desarrollo del protocolo para la atención consular de protección integral de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados. Es además de todo lo que acabamos de hablar desde el punto de vista académico, profesor de la Cátedra de Derecho Convencional Civil en el doctorado en Derecho de la Universidad de la Barra Interamericana de Abogados en Ciudad de México. Fue profesor de las cátedras de Derecho de Familia, Derecho de Sucesiones y Derecho Administrativo 1 en la Universidad Santa María, así como docente en la Escuela Nacional de la Magistratura, docente de los componentes formativos, derecho al buen trato y la apreciación del interés superior del niño en los pronunciamientos judiciales, en el convenio de UNICEF-TCJ del año 2018. Es, además de lo indicado, miembro principal de claustro docente del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, exponente frecuente en foros internacionales de derechos de la infancia y la adolescencia del TCJ, organizado por el Tribunal Supremo de Justicia, conferencista en diversos eventos sobre derechos de la niñez y la adolescencia en la Universidad Santa María. Se desempeñó, esto es muy importante, como juez superior y coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, hoy Estado La Guaira, miembro de la delegación que representó a Venezuela en el tercero, cuarto y quinto informe periódico sobre la Convención de los Derechos del Niño del año 2014, autor de las publicaciones: la primera, el divorcio con base al artículo 185A del Código Civil y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, del año 2001, publicado en Caracas, Venezuela, y ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Una segunda publicación, artículos publicados en la revista Multijurídica, las separaciones conflictivas y el síndrome de alienación parental, y la migración y sus efectos en las instituciones familiares. Es tutor virtual y participante del curso Elaboración de paquetes formativos para el aprendizaje en línea, utilizando los recursos y actividades de comunicación e interacción disponibles en el sistema de gestión de aprendizaje Moodle, auspiciado por el Centro Nacional de Tecnologías de Información y el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnologías e Innovación FONACYT. Bueno, extensa para que se ubiquen, digamos, el nivel de quien nos acompaña el día de hoy. Es grato recibirte una vez más en esta serie de en vivos que realizamos con el ánimo básicamente de que conocimiento jurídico en materia de protección de niños, niñas y adolescentes pueda estar al alcance del público en general, y muchos de los que nos acompañan suelen ser abogados interesados en la materia, y que evidentemente entre más personas conozcan los derechos que tienen que ver con la infancia, evidentemente habrán mayores posibilidades de garantizar esta serie de derechos. Y bueno, el día de hoy con un tema que puede sonar polémico, pero que creo que todos deberíamos estar interesados precisamente en la formación atinente
a nuestros hijos y que a su vez podamos de una u otra manera atacar un fenómeno que está, que ha invadido, que es un flagelo en nuestras sociedades latinoamericanas y Venezuela no es capaz de ello. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y bueno, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias, Isabel, por tan bonita presentación que me hiciste, pero ahí faltó una cosa de esa presentación, es que soy padre de familia. Claro, es decir, tengo 2 hijos que he criado y he educado, claro, ya son adultos, pero a ver si el desarrollo de ellos, de su niñez, y recuerdo en una oportunidad que me fue muy útil, porque yo en una de esos trayectos de la vida fui juez en Guatire, que era donde yo vivía, en Guatire, el estado Miranda, ¿no? Del estado Miranda, y mi hija Constanza estaba todavía en el colegio, y entonces tuve esa oportunidad, porque trabajaba antes en Caracas, y tuve la oportunidad de tenerla, pues porque mi esposa trabajaba en Caracas, entonces yo era el que estaba a cargo, siendo juez de protección, estaba a cargo de mi hija que todavía era niña y ya estaba para la adolescencia, ¿no? Y entonces eso me ayudó muchísimo al tema de la verdadera crianza del niño, no una crianza teórica o una crianza virtual, sino una crianza con vamos a decir, con todos los pormenores de la crianza. Entonces a veces Constanza se me aparecía en el tribunal porque era muy cerca del colegio, entonces tenía que, vamos a decir, que resolver todos los aspectos, a veces que tenía hambre y tenía que resolver todos esos temas, pues porque no me podía ir para la casa a llevarla porque iba a estar sola, entonces se quedaba conmigo, la conocieron. La crianza no es un tema de horarios, de un ratito, sino es algo permanente. No, y que la mayoría de los hombres, no, es que yo no puedo porque soy vigilante de una empresa, soy policía, soy bombero y no puedo atender. Pero en cambio tú ves la mamá, no importa, la mamá puede ser policía, bombero, puede tener la profesión que sea o el oficio, pero ahí está con los hijos. Entonces es una cuestión cultural, que es que el papá pareciera que no pudiese o está incapacitado para vamos a decir, porque la crianza es un tema muy, vamos a decir, muy delicado, ¿no? Porque bueno, uno puede buscar la ley y dice, bueno, la responsabilidad de crianza y tal concepto y cuáles son los elementos y tal, pero la crianza es algo de contenido de la naturaleza propia del ser humano, o sea, ahora fíjate, hay un punto importante que tiene que ver que en la vida cotidiana yo nunca he escuchado desde toda mi vida, pues, la buena crianza. Siempre escucho el malcriado. Ese muchachito sí es malcriado, pues yo nunca he escuchado en una conversación con alguien o en una fiesta o una reunión que me visiten a mí o yo visito algún hogar, que alguien diga, oye, no, el niño está bien criado. Ese bien criado o buen criado nunca lo he escuchado, pero el malcriado sí. El malcriado es aquel niño o niña que hace pataleta, que llora, que vamos a decir, no hace caso a la mamá o al papá o al que esté allí a su cuidado, ¿no? Y tiene que ver precisamente con este tema. Fíjate, este tema a mí me parece muy interesante porque se aleja un poco del aspecto, vamos a decir, encajonarnos en la normativa, de las autorizaciones de tal cosa, de la demanda, del juicio, del procedimiento, de casación, de recurso de control de legalidad, sino que tiene que ver con una cuestión más bien cotidiana. Y esto me ha servido muchísimo porque a mí me invitaron el mes pasado a un foro internacional aquí en México. Y me habían dicho, mire, doctor, es que necesitamos que usted cierre el tema. Pero yo digo, pero es que yo no sé nada. Era una cumbre internacional sobre sistemas de anticorrupción en Latinoamérica y en el mundo. Entonces le mire, yo lo que les puedo colaborar o apoyar en el tema es porque yo no sé nada de eso. O sea, a ver si habían 50 especialistas en temas de corrupción. O sea, el tratado internacional de las normativas internas,
de los tipos delictivos, bueno, de los controles, del cumplimiento, de lo que llaman el oficial de cumplimiento, o sea, una serie de cosas interesantísimas. Pero yo no sé, entonces, bueno, pero usted cierra de nuevo. Entonces yo le digo, bueno, mira, la idea que se me ocurre es crianza, educación y corrupción, que pareciera un tema obvio, que la gente de una vez con el título sacan la conclusión, bueno, una buena educación, una buena crianza para evitar la corrupción, pero va más allá de eso, porque como tú dijiste al principio, Isabel, la corrupción es un tema muy antiguo y está vigente en todo momento de la vida de nosotros, los seres humanos, y en todo el mundo. No hay una, bueno, habrá países que tienen un poco de menos corrupción, tienen más controles, exacto, pero sin embargo siempre está, aparece en escena. Entonces a mí se me ocurrió este tema relacionándolo con esa verdadera crianza y esa verdadera educación basada en valores, porque a veces nosotros decimos valores y creemos, bueno, eso es muy bonito el discurso, ¿no? Pero es que el tema es que los niños y las niñas, en la primera etapa esa de la niñez, son unas esponjas que lo que están es absorbiendo, como decía mi hija, son unos copionetos o copionetas, porque se copian del ejemplo. Exacto, es como el ejemplo es papá y mamá o las personas que están en su entorno, ¿no? Y recuerdo que Constanza siempre me decía, papá, no digas tantas groserías. Pero yo decía mucho, estando ella pequeña, coño, decía coño cuando veía televisión, alguna noticia, coño, coño. Entonces Constanza, papá, no digas groserías. Y yo, bueno, entonces Constanza inteligentemente me propuso, vamos a hacer una cosa, tenía una libretica y me dice, cada vez que digas una grosería que se te salga, te voy a anotar un bolívar, o sea, me vas a deber un bolívar, me vas a pagar un bolívar. Y así fue, y efectivamente el primer mes salí arruinado, porque tantos coños que decía, que bueno, que digo, bueno, pasa así, es verdad, no voy a decir más. Igual pasaba en la universidad, yo lo hacía como una estrategia, porque era de noche, la mayoría de las personas que estudian en la Universidad María son que vienen del trabajo, personas que trabajan en los tribunales, guardias nacionales, policía, bueno, ahí de todo, ¿no? Y entonces sí decía groserías y tal, pero siempre me acordaba de Constanza. Claro, no groserías, unas cosas soez, sino era como para activarlo. Pero ahí tú te das cuenta que lo que das de ejemplo es lo que se le va a pegar al niño, lo que va a aprender. O sea, de la boca para afuera tú puedes decir un discurso muy bonito, pero dependiendo de cómo actúes, ese va a ser el ejemplo que le vas a dar al niño. Y una cosa muy sencilla, hay un ejercicio también, si yo me paro aquí y le digo a un grupo de personas, hagan lo que yo digo y no lo que yo haga, de lo que yo estoy haciendo. Entonces si yo les digo, mire, rásquense la oreja y me toco la rodilla, la gente por lo general se va a tocar la rodilla. Y no, porque la mayoría de la gente es visual, más que auditiva, etcétera. Bueno, tiene que ver con todo eso. Pero el ejemplo es el que debes, vamos a decir, expandir, el que debes demostrar, no palabras solamente, ¿no? Porque criar pareciera sencillo y siempre dice, bueno, es que el que cría va haciéndolo a su manera. No, hay unas reglas. Obviamente que, por ejemplo, yo no te puedo, vamos a decir, obligar a que tú teniendo un hijo, mira, no le des chupón, el chuponcito ese, porque eso le echa a perder los dientes. Pero si tú quieres dárselo, se lo da. Por ejemplo, a mí siempre, con mi primer hijo, la suegra y las demás personas, no le den chupón, que se le echa a perder los dientes, se le deforman. Pero nosotros en la intimidad, nosotros en nuestro hogar le dimos chupón. Y listo, un chuponcito porque el muchachito lloraba y tal. Entonces, Helio, por ejemplo, y
ese problema, hay gente, no le des el tetero frío, dáselo caliente, dáselo tibio, otra gente se lo dan frío. El sereno, tú sabes cuál es el sereno, ¿no? Allá en el pueblo de... Lo típico. El sereno, Le entonces va a dar el sereno... y entonces todo es... Ajá. Y hay niñitos que no les da nada. Y hay muchísimos sistemas de la crianza que no aparecen en ningún libro. O sea, yo no he visto un libro que te hable del sereno, que te hable de la deformación de los dientes, de que tú crías a tu hijo como a ti te dé la gana. Es decir, pero sí existen un mínimo de normas y un mínimo de valores que tú tienes que transmitírselos, pero a veces no te das cuenta. Y fíjate lo que yo hice, por ejemplo, para esta cumbre, yo conseguí por allí un pequeño video que es de 1 minuto y medio. Yo dije, bueno, déjame hacer algo, porque la gente a esa hora ya terminando claro. Claro, y la gente se está durmiendo con tantos protocolos y cosas. Claro. Entonces, el video es un video de aquí mexicano que conseguí, que es un niñito con su papá, van en un automóvil y viene el semáforo, pues aparece la luz roja y empiezan a pasar como los segundos, tin, 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 tic-tac, como el tic-tac ese que escuchamos, ¿no? Entonces el papá se desespera y se pasa el alto, se pasa la luz roja, como dicen en Venezuela. Se comió la luz. Aquí se pasa el alto. Aquí hablan muy bien, aquí los mexicanos. A mí me gusta cómo hablan los mexicanos porque corrigen, o sea, hablan muy técnico. Pues, por ejemplo, se pasó el alto, que debe ser lo correcto. Pero el niñito le dice, papá, ¿por qué te pasaste el alto? Y el papá le dice dentro del vehículo, que son unas comiquitas, pues no es personas de verdad, son caricaturas. Entonces el papá le dice, porque tu papá es muy inteligente. Fíjate tú ya la idea de la inteligencia, de la viveza criolla. Claro, exacto. La viveza criolla. Y en eso que él logra pasar, lo persigue una radiopatrulla de policía, de tránsito, qué sé yo, y lo detiene, pues. Entonces el policía viene y le dice, mire señor, bueno, jefe, se pasó el alto, y ahora imagínese, le estoy haciendo el folio. Aquí le dicen el folio es como la boleta de la multa, pues, que tiene que ir a pagar, y esa es una fila. Aquí no le dicen cola, aquí la cola es otra cosa, una fila o una formación, le dicen aquí hacer la cola, pues. Y es verdad, fila es mejor que cola, porque cola puede sonar otra cosa, ¿no? La cola es lo que va atrás. Claro. Entonces, fila, y le dice, y le va a salir carísimo, le va a salir muy costoso el asunto. ¿Y cómo lo arreglamos? Le dice el policía, o sea, el policía ya corrupto le está diciendo insinuando. Lo dejo a su criterio, le dice el policía al señor. Entonces el señor dice, oye, qué corruptos son, y se saca un dinero del bolsillo y se lo va a entregar al policía. Cuando se lo va a entregar, el niñito le dice, el hijo del señor le dice, papá, ¿eso es correcto o corrupto? Y ahí termina el video. Entonces yo lo que hice fue una reflexión de que incluso en la presentación, yo puse una serie de interrogantes. ¿Qué cosas hacemos que ni cuenta nos damos? Por ejemplo, nos hemos copiado en la universidad. Cuando mandan a hacer un trabajo, hemos plagiado cosas. O, por ejemplo, cuando esos trabajos en grupo, que a mí no me gusta, después más nunca mandé a hacer esos trabajos en grupo, porque siempre es Isabel es la única que hace el trabajo, y los otros 5 no hicieron nada. Entonces, y todos tienen que tener la misma nota. Bueno, todos esos elementos, ¿cuántas veces no nos pasamos el alto? ¿Cuántas veces no nos estacionamos en zonas prohibidas? Por ejemplo, he visto muchos videos en la zona de estacionamiento, por ejemplo, de Locatel o de esas farmacias, Farmahorro, Farmatodo. He visto que han grabado personas que se estacionan en el puesto de personas con discapacidad. Y los graban y se ponen bravos cuando les reclaman. No les importa. Y eso lo va viendo el niño que llevan allí en el vehículo.
Por ejemplo, cuando nos encontramos algún objeto, hay personas que se lo toman. No hay un sitio donde entregar el objeto. Por ejemplo, en el metro de Caracas, hace muchos años, había un sitio donde tú entregabas objetos perdidos. O sea que la gente, una recepción y tú lo entregas y funcionó poco, pero funcionó. Hay mucha gente que yo conocía en aquella época. Sí, vale, logré conseguir la cartera o la cosa que se le había perdido en la oficina de recepción de objetos perdidos del metro de Caracas, por ejemplo. A veces las pasarelas, por ejemplo, a mí me preocupa mucho aquí en México y en Venezuela, la gente no usa las pasarelas de peatonal. Es que en materia de tránsito peatonal, creo que es donde marca precisamente la falta de cumplimiento de los deberes como ciudadanos, porque el rayado blanco prácticamente nadie lo respeta. El pararse en la luz antes del rayado, o que simplemente, como ocurre en otras latitudes, de que vas a pasar por el rayado y no tienes ni siquiera necesidad de girar hacia los lados para ver si viene o no viene un vehículo. Y en nuestra sociedad se ha normalizado, es al contrario. Viene la luz amarilla, más bien acelero a fin de evitar que me agarre la roja. Entonces, es una cosa de que eso poco a poco, como se vuelve cotidiano, habitual y frecuente, los niños lo están viendo y observando a lo largo de la vida, y ya cuando llegan a la adultez es algo que hacen tal cual como lo vieron de sus padres cuando eran niños. Entonces, forma parte precisamente de esto que estamos haciendo referencia. O sea, el ejemplo que colocabas de la insinuación del policía, ya se ha naturalizado tanto que hace un comentario, ¿cómo vamos a hacer? Esto es muy tal y todo lo demás, y ya difícilmente vamos a conseguir a alguien ingenuo que no entiende y comprenda el mensaje que se le está mandando, porque es algo que ya se ha observado, digamos, todos ya sabemos que por ahí viene la cosa. ¿Y por qué? Porque se ha visto frecuentemente, o sea, algo que no es extraordinario, sino que, lamentándolo mucho, se ha convertido en la regla. Entonces, forma parte para poder sembrar valores, no solamente implica como reflexionaba sobre el discurso, el verbo, la palabra, sino lo que está observando el niño permanentemente. Y bueno, algo que hacíamos referencia, que nuestras sociedades prácticamente esto lo ven como algo normal, porque tenemos una terminología para hablar de viveza criolla, el avispado, el que es auténtico, el que, digamos, se le considera como hasta un acto de valentía o de alguien que es astuto, y se le dan calificaciones, digamos, positivas a precisamente quien está dedicado a hacer lo contrario de lo que se manifiesta como valores. Y el que no lo hace es un tonto, un gafo, un caído de la mata, no sé cuántas otras expresiones que es objeto incluso un pendejo, un pendejo. Que aquí en México es grosería, pendejo, pero en Venezuela es un pendejo. Aquí la palabra pendejo no es muy, no me sigue, es despectiva, muy. La gente pelea si le dicen pendejo, pero la gente se cae a golpe cuando tú le dices pendejo a otro. Es una ofensa que me imagino que procura incluso reaccionar, y si no lo hace... Sí. Okay. Sí. Bueno, a veces depende de la expresión con que, bueno, yo he escuchado mexicanos hablando de la entonación, pero tú le dices en un vehículo, le dices pendejo a otro así, y bueno, esa persona es capaz de bajarse y entrarse a golpe, ¿no? Porque pendejo es muy fuerte aquí. Bueno, lo que tú dices, por ejemplo, esos amigos, o eso, mira, tengo que sacar el pasaporte, me buscó un amigo. Tengo que renovar el pasaporte, un gestor, tengo que apostillar un documento. A veces el propio sistema coopera un poco para que eso pulule, ¿no? La obstaculización, fíjate, todo lo que hemos hablado es corrupción, absolutamente todo. Desde comerse la luz, de todo eso, de copiarse un examen, de que no pase la materia, pero déjame pedirle el favor al profesor para que me la pase. Por todo lo ancho
O sea, todas las cosas que nosotros creemos, como tú lo señalaste, que la mayoría de las personas piensan que es normal, son elementos que van a hacer que más bien sea un caldo de cultivo para nuestros hijos e hijas, en que el vivo, vamos a decir, el vivo es este, la persona inteligente es esta, la que hace trampa, la que logra, y el otro es el pendejo. Entonces tú no quieres ser pendejo, tú quieres ser vivo, tú quieres ser inteligente. ¿Entiendes? Entonces hay una distorsión, y yo he hablado inclusive con muchos padres en el ejercicio de la función jurisdiccional, en esos aspectos, tal, cuando uno está, sabes, bueno, tú también fuiste juez y sabes que en los actos conciliatorios también te das cuenta que traen al niño, entonces es un niño de esos que uno llama malcriado. Pero fíjate, la clave yo creo, o sea, lo medular, la forma de crianza, vamos a decir, obviamente que cada quien tendrá su estilo, ¿no? Pero lo medular está en no otorgarle al hijo todo. Eso es un error garrafal, que yo le voy a dar a mi hijo todo lo que no tuve. Porque yo vine de Altagracia de Orituco, yo era muy pobre, entonces yo ahora que sí tengo un trabajo y tengo unos ingresos, le voy a dar a mis hijos todo. Eso es un error. Entonces allí aparece el niño malcriado, porque el niño se acostumbra a que todo, absolutamente todo, tiene derecho a todo. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo... Sin esfuerzo. Fácil, todo y fácil. Yo recuerdo que, voy a decir, y yo lo enseñé a la austeridad. Ahorita le dicen, por ejemplo, la esposa, él se casó el año pasado, y tú eres un pichirre, le dice. Ese fue que tu papá te crió así como pichirre. Y le dice, no, yo le di una crianza en austeridad, es decir, aún teniendo para comprarle algunas cosas, él dice, mira, pero es que no, íbamos, por ejemplo, para los centros comerciales, etcétera, y ya de una vez yo le indicaba, vamos a ver cosas, vamos a ir a la juguetería, y él perfectamente entramos a la juguetería y yo no le compraba ni un carrito, nada. Algunas veces no tenía tampoco para comprarla, pero a veces sí tenía y tampoco se la compraba. Es decir, no tienes que complacer al niño. Eso es una idea equivocada que uno tiene. Entonces, por ejemplo, yo he visto espectáculos de niños malcriados, donde el niño malcriado quiere el carrito o quiere el juguete y va el papá y se lo compra. Y claro, se acabó exacto, una dominación, lo que llaman el síndrome del emperador, que hasta tanto no cesa y termina siendo una autoridad frente a los padres. El niño que está pensando allí. Claro. Ah, no, yo manipulo, yo me tiro en el suelo, inmediatamente viene la recompensa o lo que yo estoy pidiendo. Y eso no significa que tú le vas a caer a palo ni vas a maltratar al niño. Yo no estoy diciendo absolutamente nada de eso. Porque está el buen trato y está la crianza en valores. Ahorita escuché un programa, una cuestión que lidera la crianza amorosa y tal y que eso. Pero esa crianza amorosa no es nada más un concepto. Eso tiene que ir porque es que la crianza es todo minuto y todo segundo desde que nace el niño. Inclusive dentro del vientre materno también lo estás criando. O sea, hay una crianza allí en el vientre y después que nace es cada minuto y cada segundo que esa es una esponja que lo que está es visualizándote para copiarse de ti. Porque tú eres su héroe, tú eres su, vamos a decir, su guía, su mentor, ¿entiendes? Entonces eso es lo que va sucediendo con el niño. Fíjate que es muy importante porque en el esquema de lo que yo dije en esa convención fue, fíjense ustedes, por ejemplo, si nosotros buscamos la normativa acerca de la crianza, la conseguimos en todas las legislaciones de todo el mundo. En Venezuela tenemos, y aparece, por ejemplo, en la responsabilidad de crianza aparece el amor. O sea, amar al niño. Que era para yo. Me acuerdo que por primera vez cuando veo la ley, digo, bueno, primera vez que aparece el amor como un término dentro de una legislación. Y que no, nos consta en otros escenarios
de que es una de las grandes críticas que tiene la LOGNA se considera que es falta de técnica legislativa en virtud de que el amor no es susceptible de coerción. O sea, ¿cómo obligas tú a amar? Entonces, desde el punto de vista jurisdiccional, ¿cómo podría un tribunal obligar a amar? Claro, porque yo, por ejemplo, en la Constitución veía amar a la patria, pero es otro tipo de... el amor a la patria, ¿no? Es una cuestión patriótica y tal. Pero el amor, pero es que el amor para ti puede ser una cosa, el amor para mí es otra cosa. Es decir, hay una serie ¿cómo decir?, de visiones multivisionarias, el término, y lo incorporan allí. Y después dice custodiar, bueno, están todos los elementos de la... Formar, asistir. Criar, y aparece criar. Disciplinar, siempre. Entonces, cuando tú logras ver eso, que es como una especie de catálogo que hay, cuando lo contrastas con la realidad, con la práctica cotidiana, ¿cómo una persona puede aplicar eso? Por ejemplo, mire, usted está en la obligación de amar a su hijo. Y la persona te puede decir, es que yo no quiero a ese muchacho, el papá o la mamá, no quiero a ese niño, no quiero a esa niña. O el niño va creciendo y dice que yo no quiero a mi mamá, no quiero a mi papá. Entonces es muy difícil, vamos a decir, creer que eso va a estar concatenado con la vida real. Y yo siempre pienso que el derecho natural, es decir, la esencia de nosotros como personas, va por encima de la legislación, va por encima de las constituciones, va por encima de los reglamentos. Y lo digo con propiedad porque a veces yo he visto decisiones judiciales que no se cumplen, por ejemplo, en materia de personas, en materia de familia, de niños. No se cumplen y punto. Y más bien se cumple lo que la naturaleza o a veces lo que imponen las personas. Yo he tenido, por ejemplo, casos que se le ha impuesto. Bueno, recuerdo un caso que por cierto lo tuve yo, ahora sí lo puedo decir porque ya pasaron muchos años, pero en aquel momento no hablaba de ese caso porque era juez y para mí éticamente una cuestión que tú hayas trabajado y te la hayas revocado, claro, y tal, tú tienes que respetar eso, así no. Y tampoco decía ni siquiera yo, como algunos jueces o algunos abogados que dicen, no comparto, pero respeto, pero no comparto. ¿Pero qué es eso? Respeto y no comparto. Mejor es no decir nada. Yo creo que mejor es no decir nada. Mejor es quedarse calladito. Como una irreverencia llena de soberbia. Pero está mal. Yo creo que, mira, claro, el diente calladito uno se ve más bonito. El niño del diente roto. El niño del diente roto. Fíjate que el punto fue cuando me cambio para Guatire o me dan el traslado, el doctor Perdomo acuerda mi traslado para Guatire, porque yo vivía en Guatire y yo se lo pedí. Y había la oportunidad porque estaba saliendo jubilada la doctora, oye, por cierto, ella falleció, León, una amiga, pues, León Abad, creo que era el apellido de ella. Bueno, ella fue la que me llama, yo me voy para Guatire y el punto es que allá consigo todos los expedientes arrumados de protección, los verdaderos de protección. Entonces yo a todos les doy ese consejo, cada vez que entren a un tribunal como juez, inventario y sobre todo los inventarios de los expedientes de los niños que están en las entidades de atención, de las colocaciones familiares, porque eso están arrumados, eso no tienen doliente. Y el único doliente va a ser usted, juez o jueza, que está llegando. Y efectivamente, yo estoy pensando que había poco, porque era un pueblo, Guatire, no debe haber. Por favor, me llenaron la oficina, era como esta pequeña oficina donde estoy. Y yo le digo, tráigame todos los expedientes solo de protección, solo los de colocación familiar, colocación en entidad de atención. No cabía, no podía entrar yo a la oficina, porque me la llenaron completa, porque yo quería revisarlo, había una deficiencia del personal, no conocían bien la materia tampoco, entonces me puse a revisar uno por uno, iba anotando, le engrapé una página en blanco, una hoja en blanco, iba anotando
qué cosas hacían falta o qué cosas había que hacer. Había muchachos que ya habían cumplido 18 años, bueno, y consigo un expediente donde era una cosa muy extraña, una mamá que entrega en colocación a una señora, a un bebé, y en el tiempo ya habían transcurrido unos 6 años. Si te quedaste como congelada ahí, Isabel. ¿Sí me escucha? Hola, sí me escucha. Con interrupción, pero sí voy siguiendo la idea. Ok, bueno, pero para hacerte el cuento corto, lo cierto es que yo tuve que reponer la causa y se hizo de nuevo todo el proceso para que existiera alguien que demandó y alguien demandado, y no un acuerdo, porque eso no existe en colocación familiar, no existe acuerdo. Es de orden público. Pero los jueces, para no decir nombre de nada, los jueces y los operadores que existían, bueno, hacían eso así, pues. Pero había que corregir rápidamente y se corrigió, y yo, después que se corrigió todo, que la persona demandó, que la otra persona contestó, se le designaron defensores públicos y tal, qué sé yo. Y yo tomé la decisión. En ese tiempo era la primera ley que todavía no teníamos esta de oralidad ni nada de eso, ni había no aquellos jueces que eran los jueces de juicio, ¿no? Que salas de juicio, las salas de juicio. Y yo tomé mi decisión y dije, mira, el niño debe estar con su mamá, y hice una buena exposición allí. Lo cierto es que la parte no favorecida impugna y conoce un tribunal que no había especializado en ese tiempo, el tribunal de estos multicompetentes, un tribunal civil, mercantil, tránsito y menores, de protección de niños. Exacto. Ese tribunal decidió revocarme la decisión y devolver al niño a la madre, a la persona, a otra persona, pues a la cuidadora. Lo cierto es que el defensor público interpone un amparo contra esa sentencia porque el Tribunal Superior se le pasó por alto y colocó el nombre del niño en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, en el sitio web, y aparecían los datos, dirección, y el Tribunal Supremo dicta una interlocutoria y suspende los efectos, fíjate, suspende los efectos de la sentencia del Tribunal Superior, que me había revocado la sentencia que yo había dictado. Y en ese interín, es decir, si se suspende, sigue el niño con su mamá. El interín duraron 7 años para que el amparo saliera. Y el amparo resultó decisivo, diciendo que crean la figura, yo creo que tú recuerdas esa sentencia, la figura de la madre de crianza. Sí. Eso fue una sentencia muy famosa, y la dictan diciendo que el niño debe estar con la señora que lo estaba criando. Pero ya habían pasado 7 años más 6, ya que el niño era adolescente. Bueno, la naturaleza hace que el niño nunca volvió con la otra persona, siempre se mantuvo con la mamá. Bueno, ahorita debe tener 28, 30 años, no sé cuántos años. Pero por eso que yo digo que a veces la naturaleza va por encima de las cosas que puedan estar escritas. Y una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordenaba eso. Me hiciste recordar la de Carmen Lobo, de la ponente Carmen Zuleta. Había contención entre distintos familiares en una tutela, y evidentemente, por cómo está regulado el Código Civil, se correspondía desde el punto de vista consanguíneo que les correspondía a cualquiera de estos ser el tutor. Y estaba en discusión que la madrastra, que había afinidad, la madrastra viuda, era la que deseaba ser la tutora. Y lo que se verificó es precisamente que, a pesar de ser madrastra, ella los estaba criando desde muy temprana edad, y que naturalmente para los ojos de los niños su madre era ella, porque su madre biológica había fallecido prácticamente cuando ellos eran unos bebés. Entonces, ¿qué hizo la sala? Básicamente lo que observó es la afectividad y la vinculación de los niños con esta persona, con independencia de lo que decía la norma. Exacto, porque es que la realidad, porque es que el tema de familia es distinto al tema laboral, al tema civil, al tema mercantil. Yo siempre pongo un ejemplo, que es que si tú vas, o si tienes un problema laboral
y despiden a la persona y la persona demanda y ganó sus prestaciones y le pagaron su asunto, a lo mejor le va a tener rabia al jefe que lo destituyó, que lo votó, qué sé yo, pero no lo va a ver más nunca, y si lo ve por casualidad se pasa para la otra acera. Y eso va a ser trascendente en el transcurso de la vida, mientras que en materia de familia, cualquier decisión puede transformar el curso de la vida de una persona. Y lo delicado que le puede, vamos a decir, instaurar cosas muy negativas a ese proyecto de vida o a esa relación familiar. Los jueces, con sus decisiones malas, a veces tomamos malas decisiones. Bueno, fíjate, en este discurso, en esta disertación sobre la crianza y la educación, luego que se plantea la idea real de educación, de crianza, obviamente que tocamos los valores, que a veces decimos valores, pero ¿qué serán esos? ¿Qué serán los valores? Bueno, la honestidad, por ejemplo. La honestidad, tú puedes tener la idea de honestidad la que tú quieras, pero la honestidad tiene unas reglas que tienen que ver con la verdad. Entonces, por ejemplo, yo digo, si vienen unos testigos de Jehová a mi casa y yo no los quiero atender, y yo le digo a mi hijo, vamos a quedarnos calladitos aquí, como si no estuviésemos. Y los testigos de Jehová no son pendejos, el testigo de Jehová sabe que usted está allí y se va. Y se va para otra casa y va tocando el timbre o la puerta de varias casas. Y usted le está dando una información allí al niño de que es mejor, o sea, de la mentira, que es el contrasentido de la honestidad, de la verdad. Es ser sincero, o sea, la sinceridad es importante. Fíjate que la idea, el niño nace sincero. Nosotros cuando niños somos sinceros, decimos la verdad. Por ejemplo, si la mamá tiene el pelo todo, el niñito le dice, mamá, tienes el cabello muy, muy feo. Sí, si te queda mal algo, el niño no tiene filtro y te dice la verdad. En cambio, va aprendiendo del padre y de la madre y de su entorno a decir mentira. Entonces ese valor empieza a desquebrajarse, esa es la honestidad, de ser congruente con lo que dices y con lo que haces. Eso es parte de la honestidad. Y una anécdota muy importante, porque no es que yo estoy dando un curso de honestidad. Yo, por ejemplo, hace muchos años, mi hijo estaba muy pequeño y yo le presté una manguera a un vecino, a una persona que fue. Y en vez de enrollarme mi manguera, era para regar las matas, para regar las plantas, el señor me la entregó toda sucia con el pantano y tal, y me la dejó ahí y se fue. Y yo, hablando solo, pero en voz alta, dije, oye, este tipo nomás nunca le presté esa manguera, mira cómo me la dejó. Y me puse yo a limpiar la manguera. Y Helio tenía 6 años, una cosa así. No tenía ni 7, 6 años. Lo cierto es que al cabo de un tiempo, esa misma persona volvió a la casa. Mira, ¿qué pasó? A mí se me había olvidado lo que yo había dicho en el momento que estaba bravo porque me dejaron sucia la cosa, ¿no? ¿Y qué dijo eso Helio? Cuando el tipo me la pidió, Helio, teniendo 6 años, le dice, mi papá no te la va a prestar más porque tú se la dejaste sucia, no sé qué, y tal y qué sé yo. O sea, quedó al descubierto que yo hablé mal de la persona. Claro. O sea, que le dije que era un... Cuando lo normal era, mira, vale, me dejaste esta cuestión sucia y ya. ¿Bien? Y podía haber... Entonces le vas incorporando elementos. Claro, hay tiempo de después corregir, pero si no te das cuenta y sigues dándole pie a la cosa, llega un momento que esos valores van a estar muy deteriorados, ¿no? Y entonces está la responsabilidad. Por ejemplo, es mejor hacerlo de ejemplo. Cuando un niño no quiere ir a la escuela, pero papá ni mamá agarran un cuaderno, un libro para nada, porque están dedicados a trabajar y a hacer cosas, yo creo que es importante que todo papá y mamá se pongan a hacer algún curso, una cosa que el niño vea que está estudiando. Porque, por ejemplo, a mí me pasó, yo hasta ahorita estoy estudiando, o sea, yo me la paso estudiando toda mi vida desde que yo creo que nací. Entonces, ¿qué sucede? Que mi hijo y mi hija nunca les tuve que decir, mire, vamos a
a ir a estudiar y regañarlo para que estudiara. Jamás, porque era el ejemplo. Yo preocupado estudiando Derecho inclusive, porque me gradué en el año 93, y ya Helio nació en el año 91, o sea que ya me veían, Constanza nació en el 96, o sea, me veían haciendo el trabajo de estudiante. Entonces esos muchachitos, yo nunca tuve problemas. Entonces había otras personas que me decían, oye, pero yo no sé cómo haces tú con tus muchachos, que esos muchachos son una maravilla y tal. Nada, ponte a hacer un curso, ponte a estudiar para que ellos vean que tú estás estudiando, que estás escribiendo, que estás leyendo, que estás haciendo algo. No ponerte a hacer las tareas con ellos. No es que le van a hacer las tareas. Porque de paso que a veces la tarea se la haces mal, porque no sabe ni sumar ni multiplicar uno. No, pero pasa en estos momentos con tanta crítica de las redes sociales y de usar con frecuencia el celular y que entonces hay que ponerle horarios. Y ahí viene lo de que, bueno, ¿cómo exigir si precisamente el propio papá es al que ven permanentemente haciendo, o sea, invirtiendo una gran cantidad de tiempo metido en el celular, en las redes sociales? Entonces, parte del ejemplo precisamente, a la congruencia con lo que ve. ¿Cómo me vas a exigir de que haga las tareas y que no esté en el celular si prácticamente cuando te pido una orientación giro y estás en el celular? Exacto. Bueno, la responsabilidad, que ellos vayan viendo, mi papá es responsable, mi mamá es responsable. ¿Por qué? Porque cumplen lo que prometen, a lo que se comprometieron. Responsabilidad en el trabajo, responsabilidad en los estudios, responsabilidad con los compromisos. Eso es vital porque el niño se aprende y dice, oye, la cuestión es, hay responsabilidad. A lo mejor no saben cuál es el término ni nada, no lo van a conocer, pero van lo que tú estás señalando. La generosidad, por ejemplo, ser generoso, eso es muy importante. Entonces, hay gente que no es generosa. Dar sin esperar recibir cosas, o sea, dar. Eso es muy importante porque el niño va aprendiendo que no tienes que recibir nada. Por ejemplo, cuando un niño tú le inculcas, no le prestes el juguete porque te lo van a echar a perder. Le estás enseñando un antivalor. Porque ya tiene que enseñarlo a cuidar su juguete, a cuidar sus cosas, pero no a no prestarla porque te la van a dañar. Sí. No, porque es decir, ya es egoísmo. Egoísmo. Pero después la gente después la gente se pregunta, yo no sé por qué ese niño será tan egoísta. Yo no sé por qué ese niño será tan grosero. La tolerancia, ser tolerante en las cosas, esa rapidez con que uno actúa de joven, que quiere resolver el asunto a golpes. No, es que eso, lo reactivo, porque pasa mucho. Si a usted lo golpean, usted reacciona, no se deje. Entonces, ese tipo de frases. No se deje. Exacto. O sea, que estás porque sembrando. si se deja, es un pendejo. Otra vez aparece la palabra pendejo. La gratitud, o sea, dar gracias a todo. O sea, ese afecto de estima, esa estima hacia las personas. Eso es muy importante que el niño vaya, oye, porque es que eso se pega. Eso sí se pega. Eso se replica. La humildad. Hay gente que quiere que el niño, pero si tú no eres humilde y no demuestras la humildad, ¿entiendes? Sino que es la prepotencia, la soberbia, el niño va a ser un soberbio. Y así sucesivamente, pues, hicimos como un catálogo de los valores. Hay muchos otros más, ¿no? Y hay unos que se confunden con antivalores, porque la gente piensa que mejor así. Yo he visto, por ejemplo, familias que se crían bajo el esquema de la soberbia, del poderoso, del psicópata, del que es el que manda, y así son, pues, y ya ahí uno no puede hacer más nada, porque eso es dentro del núcleo de la familia. Luego, relacionar esa crianza, con la educación. Si conseguimos conceptos, bueno, vamos a conseguir definiciones sobre educación, pero la educación de la que yo estoy hablando es esa misma educación que está en el hogar, que después se instaura en el colegio, o sea, que se va al colegio. Pero no es una educación de que
usted como padre, como madre, como representante, se va a desligar de la educación de su hijo porque ese es problema del colegio. Como yo he visto muchas veces, eso no es problema mío. No, claro que sí es problema suyo. Porque papá y mamá tienen una responsabilidad de crianza y de educación en la vida cotidiana y en la Constitución y en la ley. Crianza y educación van unidos. Entonces yo lo que quise fue, en esa disertación, es que se observara que no están separados, que no que usted terminó su responsabilidad de crianza aquí y traspasó, vamos a decir, esos deberes de educación a la maestra, a los maestros, etcétera, sino que van concatenados. Y anecdóticamente también, yo casi siempre cosas anecdóticas. Una vez me invitan a un colegio de monjas, un colegio que es regentado por una monja en Caracas, por allí bueno, era la avenida Urdaneta, por ahí. Y yo voy en la mañana, bueno, y había un receso, mientras se empezaban, había como un recreo, pues. Era como que niños y habían también adolescentes, era como de secundaria también. Lo cierto es que a mí me invitan para, supuestamente era la disciplina escolar. Entonces esto tenía una expectativa distinta a lo que yo iba a decir. Las maestras, que los niños hay que regañarlos y que no sé qué, que la disciplina, porque creen que la palabra disciplina, y yo no fui con esa intención, yo fui más bien... Rigidez, régimen, reglas. Ajá. Lo cierto es que, para hacerte el cuento corto, yo estaba conversando en una esquinita, pero esa esquinita daba como para un pasillo y tal, con la madre superiora, pues con la directora del colegio. Y no menos de 25 niños que podían pasar por otro lado, pasaban por el medio de nosotros dos. Podían pasar por otro lado, corrían para allá, corrían. Y la monja los paraba y los regañaba. Y me pedía disculpas a mí cada momento. Yo no sé qué, usted no puede estar viendo dos adultos hablando, no sé qué. Le decía a la monja. Entonces yo lo único que le dije a la monja, después que ella terminó de tal, le dije, mire, hermana, ¿sabes que a las monjas, a las religiosas se le dice hermana? Hermana, usted, ni que pasen todos los años usted aquí atrapando a cada niño que haga eso. Eso viene de la casa, eso viene del hogar. El niño no va a pedir permiso porque usted lo regañe, porque usted le diga 20.000. Y de eso precisamente que vamos a hablar, el tema de la disciplina escolar, y eso no tiene nada que ver con eso. Hay unos valores en el hogar y hay otra responsabilidad en el colegio. Entonces más o menos la monja, oye, ¿verdad que no me he dado cuenta? Y claro, pensaba que las monjas son muy rígidas para la disciplina y tal, ¿no? Pero ellas creían que yo les iba a decir cómo poner compón a los niños en el colegio. Imagínate tú, ¿qué voy a saber yo de eso? Y secundar la visión que ella tiene. No, a mí me preocupa sobremanera que sobre todo lo que tiene que ver con derechos de familia y la responsabilidad de crianza, y entendiendo de que no hay guías para ser papás, que no hay, digamos, una cartilla del cómo, el para qué y por qué. Todo se ha llevado más y con el ánimo de lo que referías al principio, de que cada quien cría como cree a su entender. Y todo está como en un ámbito de un naturalismo, o sea, de derecho natural, porque deviene así. Pero después tenemos un ámbito que aun y cuando tenga que ver con los valores, y los valores siempre se ven como que están, son etéreos, que están por allí, que no son susceptibles de coerción, que no son susceptibles de imponer, y que al no estar determinado y que muchas veces se le da un matiz distorsionado de lo que realmente es, se considera que no puede incurrir un progenitor en la crianza, en este ámbito que estamos hablando de la parte educativa que es propia de los padres, es lo que llamamos la formación. Y se cree que no se puede incurrir en negligencia. Y además que o sea, en negligencia incluso por omisión, por no actuar de una manera, y también la otra parte, o sea, el hecho de
sembrar una cantidad de actitudes que no son propicias ni apropiadas conforme a los valores, puede considerarse que también hay abuso de autoridad parental. O sea, ¿hasta qué punto lo que el planteamiento que estoy realizando, que ya implica no en esto que estamos hablando de una dinámica de que, bueno, se comió la luz, que esto y lo otro, sino que estoy generando en la crianza un producto que como adulto va a ser lastimosamente viciado, porque estamos hablando ya cuando todo lo que se está sembrando en ese niño es inapropiado o que no está conforme a los valores. Entonces, ¿hasta qué punto esa persona no es susceptible de tener algún tipo de responsabilidad? Y estoy hablando ya no, y digo porque, o sea, uno que ha estado también, ha visualizado el ámbito penal, cuando uno ve a una persona que ha incurrido en un delito, uno siempre mira alrededor, quienes pululan apoyando, y uno dice, bueno, es que esto fue una negligencia en la crianza, y uno al contrario, a veces en ocasiones, cuando ve que es una señora mayor, que es la que suele ir, que es anegada, que lleva la comida, que todo aquello, y resulta que parte del vicio se produjo precisamente de quien crió. Y uno al contrario, o sea, justifica y siente que quien crió se vuelve una víctima de las circunstancias. Estamos hablando ya, bueno, una desestructuración, parte de lo que hablabas al principio tiene que ver con un sentido más antropológico y otros le dan como el enfoque sociológico, pero retomando lo que es el fenómeno de la corrupción. Más allá de que se le suele dar responsabilidad y el ánimo de que es el Estado el que debe propiciar políticas que de una u otra manera tengan impacto social en todo este tema, conforme, y entiendo que es así a lo que nos has indicado, es más una responsabilidad del ente de familia más que del propio Estado. Sí, sí, fíjate que tú has dado un punto importante de avanzada que tiene que ver, fíjate, por ejemplo, si yo no reconozco a un hijo extramatrimonial que yo pueda tener y no lo reconozco y pasan 5, 6, 8 años y luego, producto de una demanda, es que en definitiva una sentencia por decisión judicial me impone que si es mi hijo y aparece el acta de nacimiento. Bueno, ahí pudiera invocarse. Yo hice una vez un curso en la Universidad Monte Ávila, 2 veces hice unos cursos allí que se llama el derecho de daños. El derecho de daños es muy interesante y tiene en el Código Civil venezolano todo aquel que produce un daño debe repararlo. Es muy genérico. Entonces yo creo que si uno 1185 creo que es, ¿no? Ajá, sí. Ok. Creo. Hay que afinar muy bien, porque yo pudiera decir, bueno, por ejemplo, aquí en México he leído algunas sentencias interesantes acerca de ese daño moral que le ha producido a un niño el no reconocimiento voluntario. Es decir, tú a sabiendas que eres el padre, no lo quisiste reconocer y tuvo que ir la madre y tal a demandar, etcétera, y un juicio y unos costos y tal y qué sé yo. Entonces, aquí se han visto algunos casos de daño moral, pero si nosotros vamos más allá. Aquí en nuestra legislación está previsto como la causal para privar de patria potestad, si mal no recuerdo es el literal A del 352, que indica de que al existir un maltrato moral, maltrato, no habla de daño, o sea, que es otro enfoque. No, yo estoy hablando de daño, resarcible en dinero. Exactamente, que es de lo que hablaba acerca de la negligencia y el abuso de la autoridad. Entonces, pero desde ese enfoque, apenas, digamos, muy sutilmente, nuestra legislación apenas asoma algo que tenga que ver con el sentido moral y solamente he visto una decisión. Claro, pero es que no importa que no esté en la ley.
El creador tiene que ser el juez. El juez es el creador. Ahí es donde por ejemplo, por eso te traigo, que me preocupa que nuestra legislación esté en esa todavía, o sea, sea tan etéreo lo de la crianza y no haya quien se atreva a demandarlo para que sea después configurado, insertado o encuadrado en la teoría indemnizatoria por daño moral. Por daño moral. Fíjate tú, por ejemplo, en una oportunidad tuve un caso que yo quería que la persona impugnara, vamos a decir, que pudiera invocar el daño moral. Fue así. Eso de costumbre que siempre hace un individuo que reconoció a un niño y que después que eso fue un favor que le hizo a la mamá, que lo reconoció porque él era primo, siempre un cuento. Que ya no es mi hijo y efectivamente cuando se le hace no es su hijo, pues biológicamente. Pero ¿para qué carrizo lo reconociste? Ahora vamos a quitar, ahora tú no eres el papá, perfecto, una sentencia y se quedan las cosas así. Ahí se produjo un daño. Ahí se produjo un daño, porque ese niño, desde los 2 años hasta los 10 años, era hijo de ese señor, de Pedro. Bueno, a los 10 años Pedro ya no quiere estar con esa señora porque ya no le gusta, qué sé yo, pero eso no es hijo mío. Y llegan los tribunales calladito, visto, yo siempre pongo ese ejemplo, visto, porque es lo único que ponen los tribunales. Visto de la motiva y finalmente se decide tal. Y finalmente este señor no es el papá y ahora el niño quedó sin papá de la noche a la mañana. Ahora, yo como niño, ¿qué pensaría? Yo desde los 2 años tenía un papá que se llamaba Pedro. De 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasaron 8 años y ahora este Pedro dice que ya yo no soy, y ahora no tengo papá. Aparece el acta de nacimiento con toda una nota marginal, una cuestión que ahora yo soy hijo de María Pérez nada más. Y tengo derecho, si ella es Pérez solamente, Helio Pérez Pérez. Entonces, ahí no se produce un daño. Yo digo que si hoy día un juez de avanzada, no un juez que está, no, estoy colapsado. La mayoría de los jueces que yo conozco me dicen que están colapsados. Estoy colapsado. Bueno, pero si un juez de avanzada, yo no tuve la oportunidad, porque tampoco podía crear el caso y obligar a la persona que demandara, ¿no? No es inquisitivo el juicio, es dispositivo, o sea, ellos son los que tienen que demandar. Pero pregunto yo, y a ti como juez, si a ti, siendo juez, te interpone una demanda de daño moral por esta situación, de que un niño fue reconocido voluntariamente y posteriormente impugnada, yo creo que tú puedes admitirlo por lo menos, ¿no? Sí. Admitir la demanda. Es parte de las ideas que uno le pululan por allí de la iniciativa, incluso a mi parecer, así como en su momento determinaron de que cuando se considera de que observas que hay intereses contrapuestos, estás obligado a abrir una representación judicial separada mediante la defensa pública, porque entiendo que, o sea, el ejemplo que acabas de colocar, generalmente cuando esto ocurre, es que bueno, ya hubo la ruptura de pareja, Pedro ya no quiere estar con María, y como consecuencia que no quiere estar con María, y ella a su vez también no siente amor, está prácticamente conforme de que haya el cambio. O sea, hay como, aunque estemos hablando de filiación, que es de orden público, hay en cierta forma un acuerdo común de quien había reconocido y la madre, por lo cual difícilmente va a haber alguien que tenga la legitimidad activa o el ánimo de demandar esta indemnización por el daño moral. Entonces, la iniciativa debería de prosperar, o sea, de venir de quien advierta de que de alguna manera esto tuvo un impacto en el niño por el tiempo no, pero el propio niño tiene legitimidad. Tiene la legitimidad, por supuesto, pero me refiero, o sea, un niño tiene la inquietud, pero no sabe desde el punto de vista de los significados cómo se configura esto, o sea, qué es lo que yo estoy sintiendo, qué significa lo que estoy sintiendo. Se supone que el acompañamiento debería de venir de quien advierta cómo esto se podría, digamos, encuadrar. Entonces, yo
pues que observo, mandaría a, por ejemplo, el fiscal del Ministerio Público a los fines de que se verifique si presuntamente existe un daño moral, o sea, porque no lo puedes calificar en la decisión, pero sí Claro. advertir de que pudo, por el cambio drástico de la identidad del niño, y estamos hablando que conforme al 56 de la Constitución, implica que tiene un efecto en el libre desenvolvimiento de la personalidad, o sea, un impacto en sus relaciones de vida, evidentemente podría ser calificado incluso por el fiscal del Ministerio Público los efectos de instaurar la causa que pueda dar cuenta si efectivamente hubo ese daño o no, ese ánimo. Pero todo tiene que ver también con la óptica de cómo se está relacionando y cómo con las decisiones judiciales se está solapando quizás en muchas ocasiones la irresponsabilidad paterna. Pareciera que basta tan solo un cambio de identidad y aquí no ha pasado nada, que se pasa la página y ya. Entonces, tiene que ver mucho con ver esto, o sea, con ver un poco más allá de qué es lo que está ocurriendo en la vida del niño. O sea, eso que hablábamos de que la participación y la escucha del niño tiene que ser atenta de tal manera de advertir conforme a lo que está expresando qué es lo que siempre el niño implica que el que tiene buena escucha, esto sería el juez, pueda decir en definitiva, mira, lo que yo acabo de escuchar, esto me suena a que ese niño se siente maltratado, que ese niño se siente moralmente afectado, de que este niño tiene en este momento una confusión y tiene un efecto emocional elevado, porque abruptamente hubo un cambio drástico. No se puede ver en solamente el nombre, el apellido, sino lo que implica, las ramificaciones emocionales que implica un cambio de identidad, y que el ejemplo que estabas colocando era de un niño, pero esto puede ocurrir también que en plena adolescencia, cuando ya está formada mi identidad y que incluso estoy en la transición a la adultez, donde viene la cantidad abrupta de tantos cambios de su personalidad y se consiga con que, bueno, que en este momento ahora no soy lo que yo creía que era. Entonces, en definitiva, esto tiene que ser valorado por los operadores de justicia en el momento que se les presente. Y esto sí implica que parte de esto que hemos hablado y reiterado, de que el interés superior tiene que ser una consideración primordial, esto sí es consideración primordial. Es evaluar más allá de la pretensión de fondo que me exigió una de las partes, todo lo que implica en el impacto del interés del niño. Y vista la valoración, además de lo que se me peticionó y donde hay una respuesta a esa petición, además advierto esto y esto y esto. Entonces, eso que hablabas de juez de avanzada es el ánimo precisamente de la convención y que por supuesto recoge la Constitución y la LOMNA. Entonces, me parece muy interesante, pues nos desviamos un poco del tema del live, sobremanera, pero quizás podemos, si se hiciese, digamos, una ilustración de un artículo sobre lo que estamos hablando, esto comportaría, una cosa es la práctica, cómo se lleva a la sanción o las consecuencias derivadas de la mala práctica en la inserción de valores en la formación de un niño. Entonces, esa negligencia comportaría que sea sancionable, esa negligencia comportaría que sea indemnizable. Yo creo que sí, conforme a lo que hemos hablado. ¿O qué te parece? Claro, es que todo, mira, yo creo que como lo plantea el Código Civil, todo es indemnizable. Si usted demuestra el daño, es indemnizable. Si yo demuestro que esa mala crianza o esa irresponsabilidad de crianza, vamos a llamarla así, irresponsabilidad de crianza, es decir, no cumpliste con tu deber de padre, de madre, y este niño se crió mal. Entonces, este niño es un malcriado. Ese malcriado del que estamos hablando, ese malcriado que después puede convertirse en malcriado en hechos delictivos, ya en la adolescencia, etc. Potencial infractor. Entonces, ahí tiene que haber una responsabilidad. Igual, ¿cómo es posible que el legislador hace silencio en cuanto a al reconocimiento voluntario
y a la impugnación de ese reconocimiento. ¿Cómo? No pasa nada, y no pasa absolutamente nada. Si usted revisa las estadísticas, no tengo a la mano, seguramente nadie la habrá hecho todavía, pero yo quisiera que alguien hiciera una estadística, por lo menos un corte de una temporada, cuántas sentencias de impugnación se han dictado en el país, impugnación de paternidad, de una persona que reconoció y después dijo que no era. Él mismo, porque yo he tenido casos donde el mismo reconociente impugna posteriormente a los 5 años, 10 años. ¿Y por qué te impugnan? No, porque ahora esta señora se separó de mí y está viviendo con otra persona. Yo no voy a ser papá. Ah, no vas a ser papá de él. Ya no quieres ser papá de él. Pero si fuiste durante el tiempo que vivió con la persona. Y la crianza. Sí, adelante, me está preocupando un fenómeno que he escuchado, que se ha reiterado y que ha sido frecuente, donde las madres, antiguamente lo frecuente era demandar la Inquisición y procurar, digamos, con la colaboración y ayuda de los familiares, que se propicie el reconocimiento voluntario del progenitor. Ahora es lo contrario, o sea, no, yo no quiero que reconozca, yo no quiero que reconozca porque si no estoy atada a él y yo quiero migrar o yo quiero viajar y si entonces reconoció, entonces tengo que pedirle autorización y si no esto y si no lo otro, entonces a mí me causa sorpresa cómo, y quizás estoy hablando algo de genérico, no está valorado o evaluado estadísticamente, pero he notado que suele ser constante la apreciación de que prefiero que no reconozca porque así puedo tener poder decisorio pleno en la vida de mi hijo y no tengo que pedir autorización o no tengo que pedir ayuda o colaboración del otro y entonces soy autónomo en todo lo que tiene que ver con la crianza del hijo. Entonces, esto a mí me preocupa, o sea, desde el punto de vista social, que se está, digamos, se cree que es simplemente una decisión, una potestad única, pero que está generando desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la identidad de tu hijo, porque la identidad no es un nombre, o sea, no es nada más la nomenclatura o el apellido, o sea, implica tener una visión de dónde vengo, de quién soy, de no solamente fenotípicamente hablando y genéticamente hablando, sino todo lo que comporta ese grupo familiar originario que también está en mis genes. Entonces, eso debería de existir al menos un estudio sociológico de por qué hay un cambio, o sea, no sé si está relacionado, vinculado con el fenómeno migratorio, pero que me preocupa porque estamos hablando que es una distorsión de lo que realmente se corresponde con los valores y que si se podría decir que quizás tenga que ver con, o considerarlo como con un ánimo de algo que tenga que ver con la corrupción. ¿Qué crees al respecto, Elio? Sí, claro, lo que pasa es que, vamos a decir, la figura del reconocimiento voluntario fue creada en otro contexto histórico venezolano. Recordemos el año 82 de la reforma del Código Civil y ahí nos quedamos. Entonces hay una deuda legislativa de actualizar todos esos conceptos, todas esas definiciones. La idea nueva, han surgido muchísimas cosas del 82 hasta hoy día. Es decir, todo el Código Civil está desfasado, prácticamente toda la figura jurídica que ahí se imponen. Y obviamente que habría que ser también legislador de avanzada. Pero si el legislador no hace nada, está el juez. No es que el juez va a legislar, obviamente que no. Pero el juez con las herramientas no puede crear tipos delictivos, por ejemplo. No puede crear que eso sea un delito el juez. El juez no puede inventar que el reconocimiento voluntario y después la impugnación es un delito, porque ¿dónde no lo puede crear? Pero sí puede crear, por ejemplo, lo que hemos hablado del daño moral. Ni siquiera crearlo, porque está previsto. Y como es muy genérico, se produjo el daño, se demostró el daño, y aquí están las consecuencias jurídicas, que es la indemnización. Y así de la crianza, yo te digo, si alguien pudiera demandar que la crianza estuvo mal llevada, y pudiera un tribunal decidir si hubo daño moral, si esa crianza efectivamente generó el daño, yo creo que es posible. Ahora, en conclusión para no
para no irnos para seguir, para volver al tema, en conclusión yo digo que sí existe una reserva moral del pueblo de toda Latinoamérica y en el mundo, para tratar de que estas nuevas generaciones, vamos a decir, tener esa verdadera crianza basada en valores, no simular los valores. No es que yo voy a disimular o hacer que, si no los tengo, porque el niño me va a descubrir. Es decir, yo tengo que tener esos valores para poderlos transmitir. Los valores no se pueden crear teóricamente. Tú no le puedes agarrar un pizarrón y decirle al niño, bueno, vamos a hablar de la honestidad, de la responsabilidad, que es el amor. Que, no, esos valores tienen que ser el aprendizaje continuo y la enseñanza continua con hechos y no con palabras. Entonces yo digo que si en vez de existir tantos controles anticorrupción, tantos tipos delictivos, tantas convenciones internacionales, tantos tratados y esto que llaman oficial de cumplimiento, o sea, que se controle todo para que el dinero no venga del narcotráfico, que el dinero no venga en las empresas, por ejemplo, del terrorismo, del financiamiento de terrorismo, etcétera. Tantos controles, y yo veo, por ejemplo, que las personas se van con el dinero del erario público. En Venezuela ha ocurrido muchísimas veces, y en Latinoamérica. Y entonces, después que se va, es que se abre la averiguación penal, y después de 10 años dice que era culpable, pero ya ni siquiera puede resarcir el daño a la nación. Entonces no hay forma ni manera, sino que quedó ahí en la historia, que el tipo era un corrupto, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros implementáramos ese mecanismo normal y corriente, que es una buena crianza, una crianza en valores, crianza con el ejemplo, con el buen ejemplo, no con cualquier ejemplo, sino con el buen ejemplo, y que se conecte a esa educación en el hogar. La base afectiva es precisamente la formación en el hogar de ese niño, de esa niña, y después se conecta con la otra educación, que ya es la educación formal. Yo creo que si se hacen eso, vamos a decir, se conectan todos estos elementos, yo creo, y seguramente va a ser así, que ese niño va a criarse y va a desarrollarse y va a tener una personalidad anticorrupción. Entonces va a ser más difícil que ese niño pueda caer en la trampa de la corrupción. Porque la gente a veces me dice, sí, pero el niño era bueno y tal y que sea, pero después que le dieron un cargo de no sé qué y le ofrecieron millones de dólares y ahora fue un corrupto. Yo no sé, porque tampoco he llegado hasta allá, pero yo creo que hay valores que yo te hago una apuesta que a ti te ofrecen, Isabel, con los valores morales que tú tienes en este momento, de hacer una trampa, una cosa rara de corruptela, y seguramente lo va a decir que no, y yo tampoco. Me dicen algo ahorita, mira que vamos a hacer esta cuestión aquí para que de corrupción y tal, seguramente no vamos a caer, porque yo creo que esos valores bien arraigados va a ser imposible. Hay otra gente que no los tenía arraigados, porque esas personas que caen en la corrupción, que tú ves como ostentosos en cosas, cuando no les da el salario para eso, totalmente. Salario de este tamaño, y mira todo lo que tienen. Tienen vehículos, tienen cosas y bienes, y no es que los tienen escondidos, los tienen que los dicen abiertamente, porque pareciera ser que decirlo le da más fuerza, le da más poder a la persona. Cuando es muy sencillo, si tú eres juez... Es como una especie de, consideran que hay una validación. Es una cosa ahí extraña porque es como de que si hay una admiración a la ostentación, considero que está tácitamente validado, por lo cual ya deja de ser corrupción. Entonces, wow, es un silogismo, una distorsión total de lo que implican los valores. Ahora, pero como existen corruptos, existen personas que han tenido altos cargos que no son corruptos, que no se enriquecieron con el cargo. Yo conozco mucha gente que han llegado a ser magistrados y gente de otro nivel
ejecutivo, y tú los ves que ya salieron de su cuestión y están allí en su misma humildad, pobreza, no tienen ningunos recursos ostentosos. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo a este Pepe Mujica. A mí me parece una cosa excepcional, un tipo que fue el presidente de la República de Uruguay, tal y qué sé yo, y resulta que el tipo humilde, pobre, porque no fue a enriquecerse. Yo a lo mejor no comparto otros criterios que él tendrá, pero el tipo es un tipo honesto, el tipo es un tipo no corrupto. En cambio tú ves otros presidentes, sin nombrar a ninguno para no... Entonces tú les ves que eran pobres y resulta que ahora son multimillonarios y cuentas y vehículos y aviones y todo. Y después que se van de presidente también, o de magistrados, o de jueces pequeñitos que son millonarios. ¿Qué significa eso? Ah, y hay otros jueces que tuvieron, que fueron magistrados y ahorita siguen siendo igualitos, viven en la misma casa que tenían antes y no tienen nada escondido. Entonces quiere decir que sí tenían un arraigo, ese poder de fuerza para enfrentarse a la corrupción. Entonces, y eso tiene que ver con la crianza y la educación. Entonces, por eso es que la conclusión del tema es que es un elemento preventivo, no es represivo, es preventivo, porque vas creando las bases de un individuo fortalecido con una coraza anticorrupción. Yo creo algo que es sólido y no, o sea, implica que no sean unos valores ligeros o digamos en esas teorías últimas de la fluidez sino que por el contrario, precisamente donde debe haberse rigidez, pero desde el punto de vista de solidez implica en la propia crianza que eso va a ser, por supuesto, la base de evitar que a futuro esa persona de adulta pueda ser susceptible de caer en, digamos, la tentación de la corrupción. Elio, aquí ya que estabas haciendo como un cierre, pero quienes están acompañándonos el día de hoy, si te quieren hacer algún tipo de pregunta, tienen alguna inquietud, desean saludar al doctor Elio Requena, esta es la oportunidad de hacer cualquier planteamiento. Consideren que él no está del todo tan presente, más allá de que sí está desde el punto de vista de todas estas contribuciones académicas que realiza, pero esta presencia que la tenemos en este momento de forma digital, aprovechenla, porque ya no está con nosotros en el territorio nacional, entonces es apropiado de que lo tengan, que aprovechen esta oportunidad. Veamos quiénes están, que han mandado saludos o que se han conectado, para en tal caso saludarlos yo. Estamos hablando de Alejandra Hernández, nos acompaña, Solórzano Manuel Antonio, apellido Parejo, C. Álvarez, Castillo López. Ahí está el doctor Calanche mandando saludos. Saludos, doctor, claro que sí. Juan René. Y creo que vi por aquí, por ahí vi a Agüero también, que fue un alumno mío, que creo que está en Chile. Sí, me puso aquí Helio, el doctor Helio y su cosa. Puso Subero, mucho cariño, César Subero. Aquí conectado Miguel Barrios, Marcos T, Useche, Bazara, Leonardo, Merce Rojas, Darling Molina, Bexival, aquí está Belki que manda un saludo, Belkis JMT, saludos a ambos, excelente. Angepin, saludos Angepin. Fedora Chaparro. Fedora. Y saludos para mi querido profesor, dice. Sí, recibí derecho de familia y creo que después sucesiones. Fedora, excelente Fedora, Angepin, excelente nota. Doctor. Qué bueno. Angepin, saludos, doctor. Belkis, ya lo leíste. Sí. Carlos Alejandro Mendoza, saludos desde Lima. Bueno. Fue Zaida Pacheco.
Saludos, doctor Ah, Elio. Excelente Zaida, vale, conocimiento. claro. La licenciada Zaida, ella estuvo en el Consejo de Protección desde el municipio Libertador. Estuvimos colaborando con ella en unos cursos. Saludos, Zaida, muchos cariños para ti. Bueno, muchas gracias por todos los saludos, por las personas que nos han acompañado hasta este momento. Y bueno, qué bueno que sacaron provecho del en vivo del día de hoy. Bueno, Elio, la oportunidad para que hagas un cierre sobre el tema y agradecerte sobremanera que nos hayas acompañado el día de hoy, que hayas sacado el tiempo suficiente, que incluso hayas condensado todo lo que en aquella oportunidad en la ponencia pudiste exponer, entendiendo de que era prácticamente el único ajeno a lo penal o a lo de esto de crimen Sí, organizado, y que en definitiva trajo una visión distinta y fresca de cómo prevenir la corrupción, fresca, pero más, o sea, incluso podría ser hasta más pertinente y de impacto a largo plazo. Entonces, sí. bueno, Bueno, perdón, Águeda ahí Meneses, acá. excelente disertación. Es importante los modelos en el hogar para afianzar los valores y los principios para que sea un buen ciudadano. Muchos saludos a mi admirado colega de Águeda Meneses. Y bueno, aquí siguen Ah, sí, entrando claro, mensajes. claro. Ah, saludos, mucho cariño. Y Fedora también volvió a escribir, excelente reunión, muy bueno, no, muchísimas gracias a todos. Águeda Meneses, saludos y muchos cariños. Bueno, la conclusión es esa, o sea, la reserva moral la tenemos. Lo que es importante es ese buen ejemplo, es decir, no simplemente el ejemplo, sino el buen ejemplo. Y ahí yo les recomendaría, a mí me gusta mucho un video que está en YouTube, que es de este señor, bueno, ambos están fallecidos. Oscar Llanes entrevistó Sí, son las cosas. al general Marcos Pérez Jiménez Ujú, en la silla caliente. ujú. Y Marcos Pérez Jiménez, él les estaba explicando en ese momento tres formas de corrupción que existían. Entonces, Pérez Jiménez explicaba que existe la picada, la mordida y el tarascón. La Okay. picada es cuando el funcionario de muy bajo nivel, rango, pues un policía de tránsito, un guardia nacional que te para y te pide $20. Ese sería una picada. Una picadita. Y está la mordida, que dice Pérez Jiménez, que es el funcionario de intermedia jerarquía, que no es un alto funcionario, pero es más que el funcionario raso, pues, que ya pide en aquella oportunidad que Pérez Jiménez, eso fue en el año 98, que entrevistó Oscar Llanes a Pérez Jiménez, dice que esta es la mordida, es un funcionario entonces de nivel intermedio, que ya no va a pedir los $20. Bueno, él no hablaba de dólares, él hablaba de cientos de bolívares, ¿no? Y este va a pedir una cantidad para poder resolver un asunto que lo debería hacer gratuitamente. Esa es la mordida. Y el tarascón dice que el tarascón es por la forma de, por ejemplo, de un cocodrilo, un caimán, que abre las fauces del caimán, son muy grandes, y entonces va a pedir millones de bolívares en aquella época, ¿no? Ahorita me imagino que serán millones de dólares. Entonces el tarascón, si es el funcionario de alta jerarquía, ministro, una cuestión, el presidente o alguien de muy alta jerarquía, que pide o tienen que darle esa cantidad de dinero. A mí me gustó mucho y terminé la disertación con ese pequeño video que aquí en México no lo conocían y en algunos lados no. Y les gustó mucho, pues, porque da como las tres. Claro, ahora en Venezuela aparece la corrupción que dicen que cada alcabala que montan te piden dinero a los camioneros, a los que llevan mercancía, etcétera, ¿no? Y bueno, la corrupción pulula. Yo creo que el elemento básico que pudiéramos empezar es con esa crianza, esa educación en valores para hacer esa coraza de la que estamos hablando, anticorrupción. Bueno, Elio, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos superamos la hora, raro que no ha No lo hayan sido, digamos, cortado. interrumpido tal cual. Y bueno, espero que pronto podamos volver a tener otro tema que tenga que ver con la materia de protección de la infancia.
siempre tan preocupado, tan dedicado, tan esmerado, que aun y cuando te encuentras en otras partes, sigues teniendo la vinculación y el ánimo de contribuir y ayudar desde tu capacidad intelectual y anímica en todo lo que tiene que ver con la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y para quienes están conectados y quienes lo van a ver en diferido, la invitación es para el próximo jueves 15 de septiembre, que nos acompañará la doctora Joymara Meléndez a las 6 de la tarde con un tema interesantísimo que cada uno de ustedes probablemente les va a gustar. Y bueno, el día de hoy cerramos y gracias, bueno, siguen entrando comentarios, incluso consultas, las cuales... Cobra, ahí dice, mira, ahí dice, así están los funcionarios del tribunal, cobran $80 por los 4 juegos de copia certificadas por uno en el tribunal. Sé que hay que colaborar, pero me parece exagerado el precio. Bueno, eso es corrupción, pues. Eso es corrupción. Colaborar ya es justificar y tratar de normalizar algo incorrecto. Entonces, forma parte de lo que ya hemos hablado. Pero igual se agradece el comentario porque implica de que los ejemplos están a la orden del día en cada una digamos, de las dinámicas que cada cual lleva a diario. Y bueno, muchas gracias. Los espero el próximo jueves a las 6 de la tarde y gracias, Helio. Feliz noche. Chao. Hasta luego.